Qué bueno que están con nosotros y en esta ocasión tengo la gran dicha de recibir a mi queridísimo amigo Omar Ventura, un histórico militante de la izquierda, a quien le damos la bienvenida a esta entrega de El Repaso. Omar, qué bueno que estás con nosotros. Gracias a mi estimado amigo Israel. Un honor y un placer estar contigo y ver y llenar la expectativa sobre esta entrevista. Vamos a comenzar por el origen, presentarte como un histórico dirigente militante de la izquierda. Uno entonces tiene que formular la pregunta básica: ¿cuál es la situación de la izquierda en la República Dominicana? ¿Y por qué uno se hace esta pregunta? Porque hemos visto la situación de la izquierda en la región, donde han tenido un desempeño electoral de algún modo respetable, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en la República Dominicana no ha sido posible. ¿Por qué? Mira, mi punto de vista, mi percepción y mi análisis, y es muy complejo y alguna vez a uno le da esta pena, porque uno dedicó los mejores años de su juventud a una militancia de mucha pasión y de mucha conciencia. Y vemos cómo la izquierda, que ni se llama casi izquierda, abandonaron los nombres clásicos después de la caída del muro de Berlín, lo que no hicieron muchos países, muchos partidos en América y en Europa. Se fue atomizando y creo que perdieron el horizonte ideológico. Y actualmente, en vez de reivindicar los problemas que agobian a esta nación, ahora, antes y después, estamos con una agenda que han trazado organismos internacionales que desvirtúan, son interesantes pero desvirtúan. Y un ingrediente importante, que la clase obrera prácticamente desapareció. Aquí lo que tenemos motoconcho, chiripero, que era la catalizadora a través de los sindicatos, y había un movimiento y una pasión de lucha, realmente. Ahora es muy confuso y todo se mueve por las redes, ya no hay movilización, no hay lucha social. Todo lo contrario de lo que está pasando en muchos países. Mira a México, con López Obrador, un movimiento de izquierda, la calidad de su gobierno. Brasil con el PTD, el Brasil, PT. el PT, Chile, Bolivia, Venezuela, han sido movimientos, pero porque tienen una clase obrera y una militancia de mucha tradición. Te puse ahí Chile. Chile tiene, el Partido Comunista de Chile cumplió 103 años de fundado. Lleva una candidata ahora que parece que es familia de este cantautor, De Jara. de Víctor Jara. Víctor Jara. Son de tradiciones y no escondieron el nombre. Todo el mundo desapareció el nombre. Aquí lo que nos llamábamos Partido Comunista empezaron a cambiar nombre, y también la división sin fundamentos, sin conceptos reales por qué te dividía, sino más personal, le hizo mucho daño a la izquierda y le sigue haciendo. Todavía yo no veo un horizonte, muy dispersa, hacen congresos muy penosos. Solo queda el nombre, se puede decir. No queda el nombre, no los nombres quedan, ni utilizan la consigna, porque, por ejemplo, Porque los problemas sociales prácticamente son los mismos, no han desaparecido. La sí, necesidad de mejoría de causas sociales. El problema de la clase obrera está ahí. El problema del cancinero, el campesino, está más agudo, que hemos mejorado un poco la vida, porque han mejorado, tienen televisión, tienen todo, pero sigue la misma pobreza. ¿Entiendes? Entonces, las realidades están ahí. Los barrios, la pobreza de los barrios no han desaparecido. Ahora pobreza con televisores a colores, celulares buenos y todo eso, pero hay mucha pobreza. Si tú no tienes un buen seguro, la salud es muy precaria, muy precaria. Entonces, y no es de un gobierno, es del sistema. Se puede decir que la izquierda falló en trabajar con un liderazgo de relevo.
Porque si uno comienza como a revisar nombres, desde muchos años son prácticamente los mismos. Sin embargo, las caras nuevas, la juventud, el relevo, los que vienen después, no se ven o no se Pues vieron desde mira, hace décadas. qué interesante, eso es muy cierto. Tan Narciso, por suerte. ¿Cuántos años lleva en la dirigencia? No, toda su vida. Narciso empezó a militar desde los 20 años, en el 63 por ahí. Es un líder emblemático. Y se Pero critica entonces a algunos partidos que fulanito tiene tantos años en la dirigencia, sí, que no pero ceden. no quiero entrar en esos detalles, sí. Ok, no Pero estamos- tú no tienes ese gran relevo. Esa izquierda de antes era una izquierda estudiosa, con mucho conceptualismo. Por ejemplo, cuando Balaguer promulga la reforma agraria, el PSD la apoya, pero era un avance al desarrollo económico, pero están los problemas campesinos. O sea, la realidad existe, pero no se han dado las condiciones de que surjan relevos con condiciones reales, pragmáticos, que no sean tan pragmáticos, que se vinculen a la sociedad y no estén asumiendo causas foráneas, muy foráneas. El problema del LGTB. El marxismo cultural, como se le llama. Exacto, el problema del aborto, el problema del haitiano. Aquí nosotros vemos a la izquierda defendiendo el problema, asumiendo la causa haitiano, teniendo nosotros nuestros problemas, nuestra pobreza. Está bien que tú seas solidario y todo, pero tú no puedes llevar este país casi a una fusión, a quererla intervenir como una fusión, donde nosotros no tenemos salud casi, porque nuestras salas, nuestras camas del hospital están ocupadas por extranjeros. ¿Tú entiendes? Está bien que el socialismo, el marxismo es internacionalista, pero primero tú tienes que desarrollar lo tuyo. ¿Por qué tú crees que en la mayoría de los dominicanos, cuando se le habla de comunismo, para no decir izquierda en sentido general, pero precisamente el comunismo es como una cosa que hay que ocultar? Como que, espérate, algo negativo. Mira, si una cosa grande que tiene sobre todo Estados Unidos es la capacidad de crear escenarios diferentes a la realidad. Te acusan a Fidel, a Chávez, pero ¿cuánta intervención hizo la Unión Soviética? Una. ¿Cuánto lleva Estados Unidos? Solamente aquí lleva 2, en Haití 2. ¿Cuántos golpes de Estado dio Estados Unidos? ¿Qué pasó con Vietnam? Y yo veo el ministro de Relaciones Exteriores de Trump hablando de los crímenes de los países socialistas, pero búscame. Gracias a la Unión Soviética, la Segunda Guerra Mundial no quedó en manos del fascismo. 27 millones se perdió en esa guerra, pero la Unión Soviética, quien cargó pesado ahí, fue la Unión Soviética. Por ejemplo, te pongo el caso de Vietnam. Óyeme, ahí están las fotos, tú las buscas en YouTube. Los aviones de los invasores en ese momento de Estados Unidos, tirando una para a la escuela de Vietnam. Sí. ¿Quién mata a un presidente a través de sus títeres en un gobierno constitucional como fue el de Allende o el argentino? El golpe que le dieron en Brasil. Entonces, a nosotros, Juan Bo, un gobierno totalmente democrático, popular, con 7 meses, ¿quién lo tumba? Es una operación orquestada por Estados Unidos. Entonces, tiene una gran capacidad, una estructura y un cine, Hollywood, que te cambia la realidad. Tú te la crees. Tú no habías nacido para la guerra civil, yo era un muchacho, pero yo vi en el cinturón que nos dividía a nosotros en la guerra de abril, la ocupación americana, una franja, donde esos militares americanos le ponían la bayoneta para un limpiabota así, haciendo ejercicio en la barriga. Wow. Y le ponían un plato arriba burlándose. O hay una foto muy clásica de Valentín Pérez Terrero, que se negó a recoger una basura y el tipo lo mató. Pero a propósito de esos puntos que tú estás mencionando, se supone que eso ocurría ante la vista de todos. Ocurrió, mejor dicho, ante la vista de todos. ¿Por qué cuando pasa el tiempo se logran ciertos acuerdos que la guerra, la revolución termina?
¿Por qué cuando hay que buscar la manera de que se reditúe, que se vea el apoyo de manera electoral, por qué la sociedad dominicana no lo apoya electoralmente? O sea, si son esta gente la que han estado en la calle, la que han estado con nosotros, los que han estado dando la lucha, ¿por qué cuando llega entonces el momento de decidir entre Partido Reformista y el PSD, MPD, el PRD, eligen los otros? No lo eligieron a los que habían estado con ellos Mira, siempre. después de la Guerra de Abril, hubo un movimiento muy fuerte, casi espontáneo, simpatía con la izquierda, sobre todo con el MPD. Para el Acuerdo de Santiago, yo era muy joven. 74. Sí, 74. Quien aglutinó todo el mundo ahí fue el MPD, más que el PRD. Y el MPD se infiltró en el PRD. Y había una efervescencia. Pero acuérdate, hablando de las clases sociales no se van a suicidar nunca. Y no dejaron pasar. No, y cualquier intento, y cada vez es muy complejo, muy difícil. Sí, pero en el futuro, por ejemplo, en el siguiente proceso, el MPD, o el proceso del 78, del 82, del 86, el MPD, en lugar de fortalecerse, iba debilitándose. Sí, la división lo mató. También el panorama internacional, que los Reagan, los Nixon, Reagan, ese grupo, supieron entrar en negociaciones con los chinos. Y los chinos y la Unión Soviética se dividieron. Nosotros éramos pro-rusos, el otro era pro-chino. Y aquí eso se reflejó en el mundo entero. Y había una pasión tan grande que había un sectarismo increíble. Incluso se manifestaba en la base de la izquierda, que hubo hasta muertos de enfrentamientos. Bueno, si tú estudiaste en la UAS, claro que sí. el colegio universitario lleva un nombre de Fadul y Fadul, hermano de Monchi, que venía de Santiago, y un enfrentamiento entre el Pacoredo, creo yo, y el BRU, o el PSD. Él iba cruzando en la calle y la mataron por una lucha fratricida de la izquierda. Se dividió, se fraccionó, pero ahora estamos todos juntos, o están todos juntos. Okay. Pero sin ideología, yo no lo veo con ideología. Que es peligrosísimo. Sí, porque entonces se pueden asumir causas que a nadie le interesa, como el marxismo cultural. Y precisamente en ese último punto, LGBT, el tema migratorio, siempre del lado de los extranjeros, ¿de dónde sale ese amor de la izquierda por defender esas agendas que a todas luces se nota que son imposiciones de fuera, contradiciendo su ideología y su historia completa? Es bien complejo y confuso, porque el origen del socialismo, a través de su maestro Carlos Marx y Federico Engels, el movimiento obrero, el campesino. Todo eso son sumatorias que se van dando con el tiempo, pero no es la esencia. La esencia es mejor condiciones laborales, reducir horas de trabajo, y se va convirtiendo todo lo contrario. O sea, la esencia del socialismo, y tú me dirías, y se fue perdiendo con el tiempo, es mejorar las condiciones de la clase obrera, que es el planteamiento. Y te va a ir variando como la misma dialéctica marxista, que va a inspirar. Van llegando unos accesorios, pero no son lo fundamental. Okay. China no, porque tiene un sistema muy, muy peculiar, pero Venezuela, Cuba, Nicaragua, ¿por qué es tan difícil defender el espíritu democrático de esos regímenes, de esos gobiernos? Y por qué hay como que se divide en izquierda e izquierda. Porque, por ejemplo, yo sé que Boric en Chile es de izquierda, pero llegó por la vía popular y se va el año que viene. Petro llegó por la vía popular y se va en las próximas elecciones y pierde. Pero ¿qué pasa que no se puede decir lo mismo de Cuba, Nicaragua y Venezuela? ¿Son dictaduras? ¿O por qué no son dictaduras? Depende. Yo tengo un concepto totalmente diferente. Yo he viajado con muchas veces a Cuba. Tiene una situación muy precaria. Muy precaria. Muy precaria. Y ha vivido en un estado de guerra permanente que no se siente, que te lo hace ver que no existe. Con posible intervención. Pasa con Nicaragua, con muchísimos defectos. Se quedaron con los esquemas pasados. Pero, un ejemplo,
Una de los logros más grandes de un proceso, Fidel Castro eliminó el analfabetismo en 3 meses, en 3 años. Antes de la caída del bloque socialista, uno de los niveles más altos de salud lo tenía Cuba y de vida. Ahora, la práctica fue otra. Ellos llegaron con las armas y con intervenciones de una vez. No es tan simple. Tú tenés, los imperios no son fáciles como tener un imperio a 3 millas de Estados Unidos. Y tú eliminar, es bien complejo, eliminar la Revolución Cubana por su misma condición, eliminar el sector productivo, todas esas empresas internacionales. Fueron errores. Errores grandes que el Claro. mismo Fidel, tengo entendido que se lo comunicó a los nicaragüenses, pero llegan por las armas y no van a entregar eso así. Porque tú me vas a decir, nosotros hablamos, decimos todo, pero tú te mueres por no tener 2,000 pesos. A ti se te muere un hijo de dengue por tú no tener 1,000 pesos en el Robert Reed. Y si esa es la democracia, y tenemos un nivel de vida, la clase media ha ido creciendo, que eso es lo que uno debería lograr. Sí, lograr. Bueno, una vez yo creo que Víctor Hugo en Los Miserables planteaba que lo importante no era proletarizar la sociedad, sino convertirla en clase media. Uh-huh. Pero tú haces unos análisis y unas preguntas, pero muy profundas. O sea, un análisis que tú no lo vas a entender. Yo te voy a poner un ejemplo. Tápate la nariz. Dura 3 minutos a ver si tú aguantas. Así está Cuba. Óyeme, así está Cuba. El tema donde uno no entiende con los cubanos es que han sido muy exitosos en algunas áreas. Por ejemplo, pueden eliminar el analfabetismo en 3 años. Pero hay otras cosas como que no. O sea, lograr... Sí, se han hipertrofiado. Eso se han hipertrofiado también. Y tienen un esquema y hacia muy afuera se ve de la forma siguiente. Los éxitos son de los cubanos y los fracasos son de los gringos. Sí. Sin embargo... Ellos están así, hay mucha hipertrofia ahí. Pero mira otro ejemplo. ¿Cuál es el país? Debe tener 10 millones, no, con eso tiene menos. De América Latina que tiene más medalla olímpica. Eso te marca un desarrollo. Cuba, ¿verdad? Cuba. O sea, y tuvo los pueblos cubanos, el interior es preciosísimo. Ahí te firman muchas cosas. Yo le digo a la persona, vayan a Cuba. Además, el nivel cultural. Además, en Cuba y en los países socialistas, yo que vivía en la Unión Soviética, aparte de tú estudiar una carrera, tú tenías que estudiar o una parte artística o un idioma a la perfección. O tú estudiabas ballet, pintura, un idioma, pero gratis. Tuve en la escuela en Cuba, tuve todo el muchachito uniformado, con su uniformito medio ya gastado porque no hay cuarto. Sí, porque el problema es que lo gratis no se sostiene en el tiempo, precisamente por el tema del exacto, pero para que tú veas, por aquí te lo están dando gratis y lo dañan de una vez porque el interés. Porque hay un interés, Fíjate claro. que una butaca, 6 pacientes entrando en Cuba, me estaba diciendo un profesor, a ti te entregan una butaca a los padres. Tú entras el primero del bachillerato. Y un ejemplo sencillo, y tú tienes que entregar esa butaca igualita como te la entregaron, y los libros. Aquí no. No. El capitalismo es un gran negocio, dañar la butaca todos los días. Sí, se mueve un menudo. Se mueve un menudo. No ha evolucionado como debe evolucionar. Sí. Finalmente, Omar, ¿alguna lección como izquierdista, alguna lección de la izquierda, dada el análisis que hemos hecho, un repaso por la historia de la izquierda, pero ¿con qué lecciones uno se queda para tomar decisiones políticas inteligentes de cara al futuro? Sobre todo con el contexto que tiene la República Dominicana en este momento, el desafío migratorio, el alto costo de la vida y lo más peligroso es como también una apatía de muchos jóvenes con los procesos políticos actuales. No apatía, es... Una desafección, le dicen algunos teóricos. Se logró el proceso de enajenación después de la guerra. Sí. Y no con la juventud, con todo el mundo, este aparatico ya tú no lees. Antes se leía mucho, se estudiaba mucho. Entonces, bueno, somos una sociedad sin librería. En los barrios, con pocas bibliotecas. En los barrios tú te encuentras con unos líderes que están ahí en las redes, que hay que tener miedo porque te pueden llevar a un callejón sin salida con la juventud, induciéndola hasta el consumo de la droga. Sí. Tú ves la radio y tú te asustas, la televisión.
O sea, es difícil tú militar en la izquierda. Vamos a suponer con un discurso con cierto progresismo, muy difícil, donde todo el mundo quiere tener una jipeta, no importa el costo. Viví en una torre. Viví en una torre, ser pelotero, pero pelotero nada más llegan 200. Sí. Tú has estudiado, o sea, no es muy difícil y no hay mucho espacio para que la izquierda pueda progresar. Me van a acabar, me van a decir pesimista, ¿no? Que yo lo veo, porque además no hay un discurso. Ahora sí te voy a decir una cuestión. Este proceso democrático que estamos viviendo, que se ha ido construyendo con el tiempo, la izquierda jugó un rol determinante y lo pagó con creces. Fueron muchos militantes que pagaron con su vida. Un ejemplo, te voy a poner no el más reciente, por escribir un artículo, Orlando Martínez lo mata. Sí. Y esa es la democracia, ¿entiendes? Y ese es un muchacho a los 33 años que ya gravitaba en el país. Un ejemplo, Amin Abelo, a Mauri, Narciso, eso. Dedicaron los mejores tiempos de su vida al proceso de la revolución. Narciso casi es médico, Narciso terminó la medicina. Los compromisos no lo llevaron. Los compromisos no lo dejaron. Bueno, definitivamente que son muchos desafíos, muchos retos y qué bueno es uno poder repasar un poquito la historia reciente de la política dominicana y esto más o menos le da a uno una perspectiva de cómo pudiera ser la situación a futuro. Ojalá que nos acompañe pronto nuevamente para hablar del panorama político internacional, sobre todo con ese experimento que está haciendo Chile con el Partido Comunista y su candidata del oficialismo, Janet Jara, y otro asunto de la política internacional que más adelante seguro que trataremos también. Agradecerte, bueno, cuando tú quieras vamos a tratar el tema de Ucrania, que es interesante. También ese el tema de Ucrania. De Rusia, yo lo conozco bien más o menos, tuve un hermano que estudió en Ucrania. No, la mayoría de los izquierdistas en Rusia se formaron. Sí. No, estudiaron carrera profesional. Exactamente. Sí. Así que Omar, muchísimas gracias. Ustedes no se muevan, que todavía queda más de El Repaso.